Santo y la iglesia dice amén. Amén. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Por quién? Por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿A quién? A los pecadores. Aleluya. De los cuales yo soy el primero. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, en este hermoso momento, Dios mío, te damos gracias por todo lo que hemos hecho en este momento, mi Dios. Gracias, Señor amado, porque desde que empezamos, mi Dios de la gloria, tu presencia se movía poderosamente, Señor, y se ha seguido moviendo todo hasta este momento y seguirá fluyendo, Señor. Yo te pido que esta palabra se siembre en el corazón de cada uno de los que estamos aquí presentes, amado Dios. Pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor amado, en el nombre de Jesús, Padre de poder. Dios mío, que esta palabra se siembre en el corazón y que podamos entenderla, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse por un momento. El verso que leímos es un verso muy hermoso. Y esta palabra escrita, amén, era de un hombre que le servía con todo el corazón a Dios. Y este hombre se llamó Pablo. ¿Cómo se llamó? Pablo. Antes de que se le pusiera el nombre de Pablo, se le conocía como Saulo de Tarso. Para los que tenemos ya más tiempo del Evangelio, sabemos cómo fue su vida, cómo fue su conversión, pero posiblemente en esta tarde hay personas que van a escuchar por primera vez quién fue el apóstol Pablo. Para que al apóstol Pablo llegara a ser un gran hombre de Dios, que escribiera muchas cartas en la Biblia, que preparara a líderes, a pastores, a evangelistas, para llegar a ser el gran hombre de Dios, tuvo que pasar, amén, muchas experiencias en una conversión con Cristo, un encuentro con Jesucristo, y fue de la manera que Dios, a través de la persona de Jesucristo, cambió la vida del apóstol Pablo. Antes que le nombraran Pablo, su nombre era conocido como Saulo de Tarso. Dice la Biblia que Saulo de Tarso fue un hombre, amén, con muchos bienes. Su padre tenía muchos bienes y su padre lo matriculó en las mejores universidades de aquel tiempo. Y toda persona que estudiaba en la ley mosaica con maestros rabinos, amén, dice la Biblia que estas personas eran conocedor de la ley, conocían muy bien lo que era la Torá, el Pentateuco, los mandamientos mosaicos, entre otros, personas capacitadas. Y el Saulo de Tarso no solamente se conformó ahí, fue a buscar a uno de los hombres y maestros rabinos de aquel tiempo, y uno de ellos era Gamaliel. Por lo tanto, Saulo de Tarso tenía el conocimiento de la ley, sabía quién era Dios, había oído quién era Dios, pero no lo había encontrado. No había, amén, él sabía que había un Dios bueno, un Dios santo, un Dios que ama a la humanidad, y él había oído y le habían enseñado, pero Saulo de Tarso no había experimentado el verdadero Dios. Y dice la Biblia que en aquel tiempo surge, amén, el cristianismo. Jesús viene a la tierra, da su vida por las personas, y todo lo que lo aceptan les da la potestad de ser hijos de Dios. Y entonces la humanidad, el ser humano, empieza a convertirse a Cristo Jesús. Cuando se da la noticia, Saulo de Tarso escuchó que había una organización que ahora aceptaban a Jesús como el único Dios verdadero que descendió del trono a la tierra. Y Saulo de Tarso no estaba de acuerdo con lo que enseñaban de Jesucristo. Llegó un momento, amén, un momento de enojo, de coraje, y él fue ante las autoridades y pidió cartas para que él fuera a todo el mundo y apresara a los cristianos. Dice la Biblia que Saulo de Tarso era de un carácter fuerte, de un carácter, amén, donde él decía, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Amén. Y él decía, amén,
en su sabiduría humana, en su sabiduría propia, decía: yo voy a defender a mi religión, yo voy a defender a mi gente, yo voy a defender lo que se me enseñó. Pero a él se le había enseñado, amén, una verdad a medias. En este tiempo muchos de nosotros defendemos algo que nos enseñaron, defendemos algo que aprendimos, y si nos enseñaron correctamente, eso hay que guardarlo. Pero hay una pregunta: ¿será que lo que sabemos, lo que hemos oído, verdaderamente será verdadero o será falso? Saulo de Tarso pensaba: yo estudié la mejor universidad, tuve el mejor maestro, sé la ley mosaica, sé la Torá, sé el Pentateuco, entre otros escritos. Él pensaba saberlo todo. Pero un día dice la Biblia que él en su camino a Damasco, a aprender a arrestar a los cristianos para llevarlos a la cárcel, para que ya no hablaran más de Jesús, dice la Biblia que cuando él iba en camino, iba en un caballo con otros compañeros, dice que un resplandor del cielo vino sobre él y lo tiró del caballo, cayó al suelo, y lo primero que dijo, se escuchó una voz en el cielo que dijo: Saulo, Saulo. Y esa es la primera expresión que Dios le hace a todo ser humano. Un día esa voz llegó a mi corazón. Y yo le cuento a la iglesia que yo desde niño aprendí a cantar cantos, aprendí a decir textos bíblicos, aprendí a hacer lo que se hace en una iglesia. Pero yo no había tenido el encuentro con Jesucristo. Gloria al Señor. Pero un día el Señor Jesús llegó a mi vida. Y yo le quiero decir en esta noche, hermano y hermana que está aquí presente, cuando verdaderamente Jesús llega a tu vida, ya no serás la misma persona. ¿Cuánto dicen amén? Cuando realmente tenemos un encuentro con Jesucristo, hermanos, nuestra vida ya no es la misma. Empieza a haber cambios. Posiblemente los cambios no se ven de la noche a la mañana, pero desde el día que aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo llega a nosotros, y desde ese día hay un sello en nuestras vidas que ya no nos deja ser las mismas personas. Mire lo que escribió el apóstol Pablo en 1 de Timoteo capítulo 1 verso 15. Ahora esta persona que era sanguinaria y arrestaba a los cristianos, miren cuando hay una conversión en su vida, dice él: palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Aquí empieza a hablar de aquella persona que él perseguía y que no quería. Que Cristo Jesús vino al mundo. ¿Quién vino al mundo? Cristo Jesús. Vino con un propósito: para salvar. ¿Para qué? Para salvar a los pecadores. ¿A quiénes? Dile que está a tu lado: tienes una oportunidad. Dice: de los cuales yo soy el primero. Pero mire, hermano, si le ponemos lupa, algo claro, para ver la última expresión, dice: de los cuales yo soy el primero. ¿Soy qué? Y cuando analizamos la vida de Pablo, Saulo de Tarso, o Pablo, se convirtió en el libro de los Hechos. Pero ya estamos leyendo Primera de Timoteo. Había pasado un lapso de tiempo. Ya Pablo había caminado con Dios, ya lo había cambiado, ya lo había dirigido. Pero cuando escribe la carta paulina hacia Timoteo, todavía habla en tiempo presente. Pablo pudo haber dicho en el verso 15: de los cuales yo era. Pablo pudo haber hablado del tiempo pasado. Pero él dice: de los cuales yo soy el primero. Voltea a ver el que está a su lado. Ahora voltea a ver acá enfrente. Aquí, mis hermanos, de una u otra forma todavía hay personas pecadoras, del cual dice Pablo: yo soy el primero. Pablo nunca se mostró como un hombre o una mujer religiosa, que yo soy un hombre de oración santo, amén, yo soy una mujer santa, amén, y que yo oro tanto y que yo tengo estos dones. Pablo nunca se jactó de todo su conocimiento, amén, ni de su búsqueda delante de Dios.
dice, amén, a Timoteo, dice, en aquel tiempo yo era una persona, dice, pero Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Si usted y yo estuviéramos escribiendo esa carta, hubiéramos dicho, es que yo antes hacía esto. Ahora no quiere decir que siempre vamos a hablar del presente. Hay momentos que hay que reconocer, amén, ciertas cosas que quedaron del pasado. El Espíritu Santo nos va a enseñar a hablar, amén, cuando tenemos que hablar. Pablo empieza diciendo, de los cuales yo soy el primero. Pero ahora yo quiero que vayamos al verso 13. Busque el verso 13 ahí. Timoteo 1:13. Primera de Timoteo 1:13 dice, habiendo yo sido antes blasfemo, ahora sí está hablando del pasado, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Todas las cosas malas que Pablo hizo, lo hizo, hermanos, porque todavía no se había encontrado con Jesús. Él había recibido sabiduría humana. Él le habían enseñado estrictamente, pero la sabiduría humana. Pero cuando Pablo se encuentra con Jesucristo, amén, en otra carta le escribe, dice, todo lo que gané, todo lo que estudié, todo lo que me preparé, lo tengo como por basura para ganar a mi Cristo. En la actualidad, cuando tenemos un título, cuando tenemos una posición, nos jactamos, yo soy esto, yo soy lo otro, yo soy lo otro. Pero Pablo nos da una enseñanza y nos dice, aleluya, él habla directamente y le dice a Timoteo, dice, habiendo antes yo soy, era blasfemo, era perseguidor. Pablo era una de las personas sanguinarias más grandes de aquellos tiempos contra la iglesia cristiana. Un hombre que perseguía a los cristianos, de un carácter fuerte y arrogante. Pero yo quiero decirte esta noche, hermana y hermano, que ese carácter es bueno, porque cuando Cristo te moldea ese carácter, aleluya, usted va a hacer cosas grandes. Pablo era de carácter fuerte. ¿Por qué? Porque Jesucristo necesitaba un hombre con agallas para que fuera a Éfeso, para que fuera a Filipenses, para que fuera a Colosa, para que fuera a Éfeso, a todos los lugares, a llevar la palabra de Dios. Y él pudo decir, he pasado hambre, he pasado enfermedad, he tenido en abundancia, he estado sano, pero todo lo debo por amor a mi Cristo. Y él escribió, nunca nadie me separará del amor de Cristo, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni espada. Porque Pablo era un hombre de carácter, aleluya. Y yo creo que esa gente llegó esta noche cuando le da un aplauso a nuestro Señor Jesucristo, que cumple su palabra en cada uno de sus hijos. Si usted piensa que es la mujer o el hombre más pecador del mundo, hoy yo te tengo una buena noticia para tu vida. El Señor no te hace a un lado, el Señor te ama, no importa tu condición. Cristo quiere cambiar tu vida. ¿Cuánto dicen amén? El Señor Jesucristo, hermanos, dice la Biblia, Él vino por los pecadores. El apóstol Pablo dice, de los cuales yo soy el primero. Dios, amén, mira los corazones y Dios mira la sinceridad. Dice la Biblia que Saulo de Tarso era perseguidor, era una persona que acechaba a los cristianos. Pero dice el verso 14, pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo, más abundante con la fe y el amor en Cristo Jesús. Hace énfasis de tres cosas, de tres ingredientes que todo cristiano lo debe de tener. La primera es la gracia. Repita conmigo, gracia. Gracias. Y los que vinieron el martes saben qué significa la gracia. Favor no merecido. La gracia de Dios es un favor no merecido. Usted puede conocer una persona mala, una persona sanguinaria. Usted dice, esta persona está destinada al infierno. Pero Jesús no dice eso. Jesús dice, esta mujer u hombre pecador, si se arrepiente
Y la gracia significa favor no merecido. Yo estoy predicando aquí no porque tengo una bonita oratoria ni porque sé mucho. Dios me puso aquí por gracia. Yo no necesitaba, yo no merecía venir a este lugar, que Dios me confiara un ministerio pastoral. No, yo no era algo, amén, que yo era digno de eso. Pero Dios en su gracia, en su favor inmerecido hacia mí, me lo otorgó. Lo primero que dice es la gracia. Entonces Pablo dice: yo antes era un perseguidor de los cristianos, pero la gracia de Dios me cambió. Dile que está a tu lado: necesitas gracia de Dios. Entonces el primer ingrediente es gracia. Entonces cuando usted va a orar, le dice: Señor, dame más de tu gracia, dame más de tu gracia. El segundo ingrediente es la fe. Vamos otra vez al verso 14. Primera de Timoteo 1:14. Dice: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe. ¿Con qué? Ahora si le ponemos una C y una A atrás, ¿cómo diría? Café, ¿verdad? Fe. Si le ponemos una C y una A, café. Entonces la fe, hermanos, amén. Yo sé que usted sabe, pero vamos a compartir, amén. ¿Qué es la fe? Usted escriba ahí Hebreos capítulo 11 verso 1, dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vuelvo a repetir: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es esperar que algo llegue a ser lo que todavía no es. Y ahí se va completando la gracia, porque si esa mujer o ese hombre es pecador, es un vil pecador, la gracia lo salva, amén, un favor inmerecido. Ahora se le agrega la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ese hombre era un borracho, un drogadicto, aleluya, un ladrón, etcétera. Esa mujer era lo mismo, aleluya. Eso era, amén, en el pasado, pero la gracia, el favor de Cristo lo salva. La fe es lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora en Cristo es un hombre de Dios, una mujer de Dios, que aunque el mundo dice era un delincuente, Dios dice será un predicador. Aunque esa mujer era una pecadora, ahora con Cristo es una nueva vida en Cristo, aleluya. Si ese aplauso para el Señor, dáselo más fuerte, que llegue a la presencia de Dios. Por eso cuando usted mira a sus hijos, y aunque sean tengan un mal comportamiento, usted, mi hermano, mi hermana, siga orando. Usted va a decir: mi hijo va a ser un predicador, mi hijo va a ser un pastor, mi hijo va a ser, aleluya, alguien que Dios va a usar. ¿Cuánto dicen amén? No diga: mi hijo con ese comportamiento no va a llegar a ser nadie. No diga: mi hija con ese comportamiento está destinado a la perdición. No, hermano, usted empiece a profetizar sobre su hija, sobre su hijo. Gloria al Señor, porque esa palabra se cumplirá. ¿Cuánto lo creen? El primer ingrediente, la gracia. El segundo ingrediente, la fe. Y el tercer ingrediente es el amor. Vamos al verso 14. Primera de Timoteo 1:14. Pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue más abundante con la fe y el amor. El amor, repita conmigo: amor. El mundo en este mes celebra el Día del Amor y la Amistad. Pero el mundo, las personas, amén, tienen un concepto de qué es el amor, pero no en su totalidad. El ser humano, amén, las redes sociales, la televisión, la radio, la gente que está enfrente para dar notificaciones, describen el amor de una forma a medias. El amor es totalmente diferente a lo que nos enseñan en un televisor. El amor es diferente, amén, a lo que nos enseñan muchas veces en la escuela. El amor en la Biblia es un ingrediente. Dice la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. El amor es desprenderse de lo que más te gusta, de lo que más quieres, para agradar a alguien.
¿Cuánto dicen amén? El amor lo puede todo. El amor lo soporta todo. El amor no busca lo propio. El amor no es jactancioso. El amor no se irrita. El amor no se envanece. Todo lo puede, todo lo soporta, todo lo comparte, todo lo cultiva. Aleluya. El amor no busca lo propio, sino que lo comparte con los demás. Jesucristo dio a su Hijo a este mundo para que todos fuésemos salvos. Jesús arriesgó mucho, arriesgó su propia vida pensando en cada uno de nosotros. Pero Jesús, que Él es la sustancia y Él es la verdad, Él dijo: por la gracia yo voy a salvar a esta mujer, a este hombre. Y yo sé que quizás me va a fallar una vez, me va a fallar otra vez, pero lo que yo veo, que un día se enderezará correctamente, aleluya, fundamentará su fe en mi palabra, y aunque caiga, yo lo voy a levantar. Dice él, aleluya, y hay algo que no entendemos: 70 veces cae el justo, 70 veces Dios lo levanta. Yo quiero que le dé un aplauso a nuestro Señor Jesucristo, aleluya, porque Dios es bueno. Quizás alguien está pensando: entonces si son 70 veces, yo apenas voy cayendo 50, me faltan 20. No es así. No es así. Caer es no querer caer. Que tú luchas, que tú batallas, tú lloras, te llega al corazón porque no quieres pecar. No quieres tropezar. Y eso, que el pecado está a tu lado. Y el pecado muchas veces viene disfrazado de cosas que te gustan, de cosas maravillosas, de oportunidades buenas, aleluya. Pero tras del pecado, gloria al Señor, está la muerte. Muchas veces el pecado viene disfrazado de una manera atractiva, gloria a Dios. Pero ahí es donde el hombre y la mujer, cuando no saben tomar decisiones, antes de accionar, le dice al Señor: Señor, ayúdame, ya no quiero tropezar, ya no quiero caer. Pero cuando hay personas que ahora empiezan a vivir conforme dice la palabra, Dios dice: mi hija y mi hijo ya no es la misma, ya no es el mismo. Antes se desenfrenaba a hacer la maldad, pero ahora me consulta y me pide mi ayuda, y el Señor te da fuerza. Alabado Dios, dale ese aplauso a nuestro Dios que está siendo exaltado en esta noche. El amor de Dios te abraza, te sustenta, te cuida y te protege. Ahora, el amor de Dios, hermanos, primeramente nos va a enseñar el amor. Por eso siempre el papá o la mamá, como quiere el bien de sus hijos, primero cuando nacen lo cuidan. ¿Usted cree que un bebé recién nacido se baña solo, come solo, camina solo, sola? No. La mamá, el papá, los tíos, los abuelos, los sobrinos, la gente que lo aprecia, está al cuidado de ese niño. Amén. Y ese niño va creciendo, va creciendo. Y cuando ya empieza a dar sus primeros pasos, amén, empieza a fortalecer su cuerpo, sus huesos, amén, y todo su cuerpo físico. Y ese niño, amén, esa niña, ese niño empieza a caminar, empieza a tomar fuerza. El cristiano, cuando nace en Cristo Jesús, empieza a caminar. Por eso piensa que todo se puede, que todo se admite, pero siempre el Padre, gloria al Señor, lo está cuidando. Y dice: va a llegar un momento. Yo siempre testifico de nuestro hermano Juan Justo. Cuando llegó aquí, llegó con un arete por ahí en el oído. Y yo dije: Dios mío. Y entró aquí a la casa de Dios. Y yo oraba por allá. Y en otra ocasión lo llegué a mirar, y lo miré en una condición peor que el arete. Dije: Dios mío, en lugar de avanzar, vamos retrocediendo. Pero yo dije: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y yo empezaba a orar, y muchos hermanos y hermanas oraban también por él. Y un día, cuando ya miré que iba fortaleciendo, ya de niño iba pasando un poquito, iba creciendo, me acerqué a él y le compartí y le hablé con él. Me dice: pastor, lo voy a hacer.
Se quitó ese arete, hermanos, y nunca más se lo volvió a poner. Cuando Dios hace algo, hermanos, no es Dios que va a bajar como un ángel y te va a decir, quítate eso, o ponte eso, o eso no está bueno. Dios comisiona personas, pastores, aleluya. Por eso Jesucristo comisionó los 5 ministerios: apóstol, aleluya, profeta, evangelista, pastor y maestro. El apóstol es el que va a esos lugares a donde nadie quiere ir, a sembrar iglesias, aleluya, llevar la palabra. Luego el profeta llega y confronta. Amén. Los profetas actuales están solamente haciendo la mitad del trabajo. Los profetas de antaños, ellos no llegaban a la congregación y le decían, Dios te tiene una casa, Dios te tiene un vehículo. No, los profetas de antaño llegaban y decían, usted está en adulterio, en fornicación, usted es un ladrón, aleluya, porque el profeta señala el pecado. En este tiempo los profetas solamente señalan bendición y bendición, pero los verdaderos profetas son los que más se meten en conflicto. El profeta Isaías fue aserrado, el profeta Jeremías fue encarcelado. Desde Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. El último profeta, Juan el Bautista. Preguntémonos cómo terminó. Él le cortaron la cabeza y le llevaron en una charola de plata enfrente del rey y de la doncella. Por eso cuando hay personas que te confrontan el pecado, nunca lo mires mal. Es Dios que tiene misericordia para que guíe tus pasos. Alguien le regala un aplauso a nuestro Dios. Profeta. Tercer ministerio, evangelista. El evangelista va allá, lleva la palabra, comparte. Amén. Si usted analiza los 5 dedos, el del medio es el más extenso, porque ese llega donde tampoco los demás no pueden llegar. Luego sigue el pastor el que se casa con la iglesia, tipificando a Cristo Jesús. Un día Jesucristo se va a casar con su iglesia, pero mientras Cristo venga, Cristo pone un pastor en una iglesia para que te guíe, para que te instruya, para que te capacite. ¿Cuánto dicen amén a eso? Si yo no supiera el compromiso pastoral, a mí me han llegado ofertas. Yo le decía a algunos hermanos, me han ofrecido ciertas cosas, trabajos, ministerios, aleluya, mudarme a otro estado, mudarme a otro lugar, incluso a mi mismo país. Pero yo sé que Dios me puso con una responsabilidad aquí. Y cuando yo veo a ustedes creciendo, yo me regocijo y le doy gloria a Dios. Alguien alabe al Señor. Aleluya, porque Cristo hace su obra completa. Apóstol, profeta, evangelista, pastor y el último maestro. Para poder hacer el puño fuerte y cerrado con intensidad, tiene que tener los 5 ministerios. Si usted empieza a apretar el puño y le faltan 2 dedos, ese puño no va a estar sólido. Si usted empieza a hacer el puño con 3, aleluya, el puño no está sólido. Pero algo que Dios le da a aquellos varones que Dios los llama. Jesucristo siempre quiere que tenga la gente en la iglesia para contar. Pero si uno dice no, si el otro amén se pasa perdiendo la vida, si el otro no le pone interés, dice el Señor, aunque nadie se levante, mi obra sigue en pie, aleluya. Porque cuando la obra es de Dios, sigue adelante, se oponga quien se oponga. Y aun si el mismo enemigo se levanta, la obra de Dios prevalece para siempre. Y cuando tenemos el puño fuerte, aleluya, aquí hay personas que se les está instruyendo para que sean maestros, aleluya, y normalmente yo no predico de Primera de Timoteo. Los hermanos de los martes saben que casi la mayoría de los martes nos basamos en Primera de Timoteo y Segundo de Timoteo. Pablo estaba preparando líderes, amén, que instruyeran al pueblo de Dios, que pastorearan el pueblo de Dios. Pero el Señor me tocaba en esta noche, en esta mañana, el corazón para completar un mensaje acerca de Primera de Timoteo.
todo instituto bíblico, todas clases bíblicas, todo maestro que sabe la palabra de Dios, el primer libro, uno de los primeros 4 libros de los maestros, amén, es Primera y Segunda de Timoteo. Viene, amén, tiene la doctrina fundamental desde el recién convertido, el que está creciendo, el que aspira para un liderazgo y el que aspira para un ministerio. Como también yo le he dicho anteriormente a los hermanos, el libro de Levítico instruye, amén, el servicio sacerdotal. Toda aquella persona que sirve o que anhela servir en los atrios de la casa de Dios, uno de los libros que más se recomienda es el libro de Levíticos. Instruye cómo tiene que ser esa persona, amén, cómo se tiene que capacitar, cómo buscar a Dios, cómo santificarse, cómo buscar la presencia de Dios y sucesivamente. Recuerde que había 3 ingredientes. Número 1 era la gracia. Número 2, gloria a Dios, era la fe. Y número 3 es el amor. Yo quiero que vaya ahí, gloria al Señor, ahora en el libro, en 1 Timoteo 1:20, el verso 20. Vamos a leer qué dice el verso 20. Dice el verso 20, gloria a Dios, de los cuales, antes de leer el verso 20, yo quiero leer, amén, el verso 19, desde el 17, vamos a pasarlo. Dice el 17. Por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invencible, al único y sabio Dios, sea honor y honra por los siglos de los siglos. Amén. Verso 18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. ¿Qué hace Pablo a Timoteo? Te encargo, dice te encargo, para que conforme a las profecías que se te hicieron antes, en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Verso 19, manteniendo la fe. ¿Manteniendo qué? La fe. Y buena conciencia, desechando lo cual algunos naufragaron en cuanto a la fe, algunos de los cuales son Himeneo y Alejandro. Repita conmigo, Himeneo y Alejandro. Y aquí quiero explicar un momento y con eso termino. En esta carta que Pablo le escribe a Timoteo, Pablo, como está instruyendo a un joven llamado Timoteo. El martes hablamos de otros líderes que Pablo capacitó, y ellos eran Tito, Filemón y Onésimo. Personas que Pablo los ganaba para Cristo y luego los instruía, amén. Y cuando ya estaban listos para el ministerio, él siempre se dirigía a ellos, mis hijos. Y Pablo, gloria a Dios, no eran sus hijos estas personas. Estas personas eran personas que Pablo les predicaba el evangelio, y cuando miraban que estas personas aceptaban el evangelio de todo corazón, Pablo les empezaba a instruir, a guiar, a capacitar, y cuando miraban que estos hacían al pie de la letra lo que se les enseñaba, él les consideraba sus hijos. Y qué hermoso es un padre o una madre tener hijos obedientes. ¿Cuánto dicen amén? Cuando usted mira que su hijo o su hija se graduó con honores, cuando usted mira que su hijo le trae buenas calificaciones, cuando usted mira que su hijo o su hija le dice que haga una diligencia o un servicio en su casa, que barra o trapee o que limpie la casa, y ese niño o niña lo hace, usted se sienta como una madre, un padre, amén, que le enseñó bien a sus hijos y ellos aprendieron, gloria a Dios. Pero ¿qué pasa cuando nosotros como padres miramos que a seguido nos llevan a la dirección a reportar que nuestros hijos tienen un mal comportamiento, cuando nos llaman que nuestros hijos están en notas, amén, erróneas, cuando nos hablan que nuestros hijos golpeó a otro hijo, gloria a Dios, cuando nos dicen que nuestros hijos su comportamiento es mal, primeramente nos enojamos, segundo, amén, empezamos a hacer cosas que a Dios no le agradan. Eso mismo, mis hermanos, pasa en las congregaciones, en la casa de Dios, aleluya. Pero yo creo que cuando recibimos la instrucción de Dios, Dios nos guía. Por eso el amor, aleluya, también, número 1, enseña. El amor que hace, enseña. Número 2, corrige. Repite conmigo, corregir. Ahora sí nos gusta, el 80% nos gusta que nos enseñe, pero ahora el 95.5% no nos gusta la corrección. Y yo le
decía a dos personas en la semana que la corrección, amén, la enseñanza, amén, tiene que buscar uno, el que enseña tiene que buscar la forma de cómo enseñar. Ahora, la corrección, mis hermanos, aleluya, es algo que todo ser humano está batallando, luchando, pero el amor es necesario que lleve enseñanza, corrección y lo tercero, guiar. Por eso cuando alguien te está instruyendo, te va guiando para que llegues a hacer o a desarrollar el plan de Dios en tu vida. Y yo creo que en estos tiempos, cada uno de ustedes, aleluya, Dios hará su obra completa. ¿Cuánto lo creen? Y yo creo que hoy usted se va a identificar que no importa su pasado. Pablo escribe y dice: antes yo era un blasfemo, aleluya, antes yo era un perseguidor. Primero él dice: Jesucristo vino por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Él recapacita y reconoce que necesita a Cristo Jesús. Una vez que Cristo Jesús llega a su vida y lo perdona, amén, entonces ahora ella habla del pasado y empieza a decir: yo antes era un blasfemo, un perseguidor, un pecador, aleluya, pero dice: pero fui recibido a misericordia, y la gracia de Jesucristo acompañada con la fe y el amor, aleluya, Él me ha dado. Y vamos a ver lo que dice el verso 12: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Ahora el apóstol Pablo, después de dar toda la enseñanza y darle un relato de lo que vivió, ahora termina exaltando a Dios y dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, Señor nuestro, que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Yo quiero que te pongas de pie en esta noche, gloria a Dios. Que cierres tus ojos por un momento. Olvídate del que está a tu lado, de lo que dirán. Solamente yo quiero que abras tu corazón, cierres tus ojos y empieces a hablar con Dios. Si lo quieres hacer audiblemente o lo quieres hacer en silencio.